Mi nombre es Juan Camilo Alzate Vélez, del grado 7.1. Hoy les vengo a hablar sobre la conquista y expansión musulmana y Europa en África, que son dos procesos que marcaron mucho la historia entre siglos, o sea, entre el siglo V y el siglo XIX. Bueno, la expansión musulmana empezó en el siglo VII y acabó en el siglo XV. Que empezó tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632 después de Cristo. Los musulmanes comenzaron a expandirse desde Arabia hacia Asia, África y Europa, con el objetivo de difundir el Islam y aumentar su poder político. Aprovecharon la debilidad de los imperios bizantinos y persas que facilitó sus conquistas. Y otra cosa que les facilitó la conquista fue que aprovecharon también las rutas que ya existían. Las rutas y métodos se basaron en tres rutas principales. La oriental, que es desde Asia, Persia e India. Y la occidental, que es por el norte de África hasta España. La marítima por el Océano Índico hasta África Oriental e Indonesia. Usaron conquistas militares, pero también comercio, tratados y tolerancia religiosa. Bueno, los conflictos y acuerdos tuvieron guerras con los bizantinos, los cristianos y los pueblos locales. Sin embargo, también promovieron acuerdos pacíficos y permitieron que los cristianos y los judíos practicaran su religión pagando impuestos. Claramente, estos acuerdos conllevaron unas consecuencias. ¿Cuáles fueron? Formaron un gran imperio islámico, se desarrollaron las ciencias que son como la medicina, la arquitectura y la filosofía. Dejaron una gran influencia, especialmente y en España y en África. La expansión europea se basó en el siglo XV y XIX. El contexto histórico después de la Edad Media, que fue que Europa vivió una etapa de renacimiento y avances científicos. Cuando Constantinopla cayó en 1453, los europeos buscaron nuevas rutas marítimas y transsaharianas para comerciar con Asia. Eh, Usaron rutas marítimas por el Océano Atlántico, Índico y Pacífico. Se destacaron exploradores como Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Magallanes. Utilizaron la exploración, la conquista militar y la evangelización para poder cubrir su colonización. Los conflictos y los acuerdos fueron que entraron en conflictos con los pueblos indígenas de América, los reinos africanos y los imperios asiáticos. También hicieron alianzas comerciales y firmaron tratados por el control de territorios. La exploración empezó en el siglo XV y terminó en el siglo XVI, descubriendo, descubriendo nuevos territorios y rutas. Y la colonización comenzó en el siglo XVI y terminó en el siglo XIX. Dominio político y económico sobre América y Asia fueron uno de los sucesos que ocurrieron en la colonización. Las consecuencias fueron que descubrieron América y crearon imperios coloniales, intercambio de productos, animales, enfermedades que en eso se basó la globalización y re- se me olvidó el nombre de eso. El descubrimiento de América y la creación de imperios coloniales.
Otro fue el intercambio de productos animales y enfermedades, que esto fue en lo que se basó la globalización y la reconfiguración política entre estos países o continentes. El intercambio comercial y el capitalismo global fueron uno de los factores, incluyendo la esclavitud y desigualdad. ¿Esto qué pasó con esto? Esto fue uno de los factores principales que se vivían en estos siglos, ya que al colonizar y expandirse, no se quedaron con esas solas religiones y cosas, por así decirlo, sino que fue cuando ocurrió la esclavitud en África, la desigualdad de género, el comercio mundial, que se basaban en traer productos desde Europa o, o Asia hacia África y otros continentes entre sí. El capitalismo global, pues, fue una de las cosas que La, cap- la capitalización global fue uno de los sistemas económicos en el que la acumulación de capital se produce a escala planetaria. O sea, no se queda en un solo continente o en un solo país, sino que ocurre a nivel mundial. Pues integró y trascendió las fronteras nacionales a través de mercados, finanzas y organizaciones transnacionales. Una comparación general, pues sería entre los aspectos de la expansión musulmana y la expansión europea. Y una de las comparaciones generales sería el periodo, los motivos, las rutas, métodos y las relaciones con otras culturas. Bueno, la primera sería periodos que pues la musulmana empezó en el en el siglo VI y terminó en el siglo XV y la europea que empezó en el siglo XV y terminó en el siglo XIX. Los motivos, pues los motivos de la colonización musulmana fue difundir el Islam, la de la europea fue buscar riquezas y expandir el cristianismo. Las rutas, pues también hay desigualdad en eso, que fue que la musulmana se basó en las rutas terrestres y marítimas y la española se basó más que todo en las marítimas. Bueno, los métodos, pues que la musulmana fue conquistas y tratados y comercio, y la europea fue la exploración, conquista y colonización. Las relaciones con otras culturas, pues la musulmana se basó mucho con la tolerancia y convivencia entre estas otras culturas. En cambio, la europea se basó solo en conquistar, expandirse y seguir ese régimen de conflicto que fue pues ese factor que afectó, ya que se basaba en el dominio, esclavitud y evangelización. O sea, no se, no hacían la convivencia con otras religiones y culturas, sino que obligaban a otras religiones y culturas a seguir la evangelización y el cristianismo. Pues esto fue todo, pues muchas gracias, buenas noches, que tenga un buen día.